Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Georgeli Herrick y en esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre Excel. Primero vamos a iniciar hablando un poco sobre qué es Excel. Excel es un software de aplicación publicado por la empresa Microsoft que brinda un soporte digital a las labores contables, financieras, organizativas y de programación. Esto es mediante hojas de cálculo. Forma parte del paquete Microsoft Office y este tiene diversos programas de oficina como Microsoft Word y Microsoft PowerPoint. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la gestión de los libros de trabajo. Primero les quiero comentar que un libro de trabajo es el archivo que se genera en el programa de Microsoft Excel. Este se compone de los siguientes elementos, los cuales son la hoja de cálculo, la hoja de gráfico y el módulo. Los libros de trabajo generados en el programa Microsoft Excel pueden tener un uso tan variado y depende de las necesidades que tengan los usuarios. El número de libros de trabajo que permite manejar simultáneamente Microsoft Excel depende de la capacidad de la memoria RAM de la computadora. Algunas de las funciones que tiene un libro de trabajo nos puede ayudar en un control de ventas, las estadísticas anuales de ventas, los costos y presupuestos, nos puede servir también para hacer un censo de población, trabajar contabilidad, hacer nóminas y cálculos especializados. Vamos a comenzar hablando sobre la hoja de cálculo. Entonces, la hoja de cálculo electrónica es la versión moderna de las hojas tabulares que eran utilizadas antes en las oficinas, antes de que existieran las computadoras. Las hojas de cálculo de Excel están compuestas de filas, las cuales van horizontalmente, y de columnas, las cuales van verticalmente. Estas forman una cuadrícula donde se pueden almacenar todo tipo de información y realizar una gran variedad de cálculos de forma sencilla. Esta hoja de cálculo también tiene una capacidad de 65.536 filas y 256 columnas. Entonces, a ella la componen varios elementos. Primero, está la fila. La fila es un espacio distribuido en forma horizontal sobre la superficie de la hoja de cálculo y las filas son identificadas por números arábicos. Por otra parte, están las columnas, que son el espacio distribuido en forma vertical sobre la superficie de la hoja de cálculo, y estas columnas son identificadas por letras. Por otro lado, están las celdas. La celda es la intersección entre una fila y una columna, formando un rectángulo. Una celda se identifica por la combinación de la referencia de una columna con la referencia de una fila. En Microsoft Excel, a un grupo de celdas se les conoce como rango. Este grupo de celdas pudiera estar junto o separado. El rango es el otro elemento que conforma la hoja de cálculo. Ahora vamos a hablar sobre la hoja de gráfico, la cual es el elemento del libro de trabajo que nos representa la información almacenada en una hoja de cálculo a través de una imagen. En este tipo de hoja podemos observar los datos representados en forma gráfica, aspecto que nos facilita su interpretación. Y el módulo. El módulo es una serie de instrucciones en un lenguaje de programación específico que interpreta la hoja de cálculo para automatizar procesos repetitivos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el manejo de los libros de trabajo. Al mencionar este concepto, hacemos referencia al uso de varios elementos, entre ellos las hojas de cálculo. Estas hojas de cálculo pueden ser utilizadas de una forma en la que la información se comparta de una hoja a otra. Este proceso se le conoce como vinculación de datos. Cuando utilizamos libros de trabajo con vinculación de datos, podemos manejar los siguientes conceptos, las cuales son hoja primaria, hoja secundaria y la vinculación de datos. Al hablar de la hoja primaria nos referimos a que es la hoja de cálculo que contienen los datos fuente. También es conocida como el origen de los datos. En un libro de trabajo, las hojas primarias deben cumplir con la finalidad de proporcionar la información para que puedan realizarse todos los procesos definidos en el libro de trabajo. Por otro lado,
una hoja secundaria es la hoja de cálculo que contiene las fórmulas, es decir, las fórmulas remotas, que permiten extraer la información de las hojas primarias. Son conocidas como hojas secundarias debido a que estas hojas dependen del contenido que se maneje en las hojas primarias. Cuando hablamos de los libros de trabajo o cuando lo estamos manejando, nos referimos a que en las hojas primarias y secundarias es impredecible hablar de la vinculación de datos. La vinculación de datos es la liga o la unión que se establece entre una hoja de cálculo y otra por medio y forman fórmulas remotas. A esta se le conoce como vinculación de datos, que es la otra que le nombré. Donde las fórmulas remotas son expresiones que hacen referencias a celdas o rangos de celdas diferentes de las hojas de cálculo y son donde se encuentra la fórmula. Las fórmulas remotas tienen la finalidad de obtener la información de otras hojas, es decir, de las hojas primarias, y representan en la hoja donde se definió la fórmula, que es en la hoja secundaria. Bueno, ahora les voy a dar un ejemplo sobre el espacio de funciones. Es decir, en esta fórmula, cuando queremos que cuando quitamos todos los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras, utilizamos esta fórmula. Igual, espacios, entre paréntesis, el texto. Y también hacemos lo mismo para quitar todos los, para limpiar. Cuando vamos a limpiar, utilizamos la fórmula igual, limpiar y el texto que deseemos limpiar. Entonces, al lado está un ejemplo de las funciones de los espacios y limpiar, es decir, utilizando las dos fórmulas. Quedaría de la siguiente manera. Ahora les voy a hablar un poco sobre las fórmulas de Excel. Bueno, aquí les coloqué un ejemplo. Excel tiene muchísimas fórmulas que podemos utilizar, pero las más conocidas son la de sumar, restar, la de multiplicación, división, las de porcentaje. Como aquí les coloqué un ejemplo, tú colocas en Excel por la S y te van a salir todas sumas, todas esa filita que les coloqué. Y así sucesivamente con todas las letras del abecedario. Cada fórmula, cada letra tiene alguna otra fórmula que podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos la suma, para utilizar esa fórmula, colocamos es igual, suma, y abrimos paréntesis. En ese paréntesis vamos a colocar, por ejemplo, 10 más 4. Es decir, vamos a seleccionar la celda que está en el valor 1, que sería 10, más la celda del valor 2, que sería 4. Y tú le das Enter y ahí te va a mostrar el resultado, que sería 14. Lo mismo con la resta, colocamos igual la celda del valor 1 de la resta, que sería 9, menos la celda del valor 2, que sería 4, que está ahí en la resta. Nos daría 5. Entonces, también para la multiplicación, hacemos lo mismo, colocamos igual el número que tú quieras multiplicar por la otra celda que quieres que te dé el resultado. Entonces ahí te va a dar 4 por 5, 20. Es súper sencillo. Y en la división, de la misma manera, colocas, en la multiplicación tienes que colocarle el asterisco para que te multiplique. No le puedes colocar la X, sino el asterisco. Y en la división vas a hacer lo mismo, colocas igual y colocas el número que quieras dividir y vas a colocar slash, que es el que te va a dividir en esa fórmula. Y ahí te va a dar el resultado. También puedes utilizar para sacar los promedios, haces lo mismo. Colocas igual, promedio y seleccionas los números que quieres que te saque el promedio. Es súper sencillo y hay demasiadas fórmulas en Excel que podemos utilizar. Ahora vamos a hablar sobre el manejo y la organización de datos, es decir, de las celdas, filas y columnas. Entonces, por ejemplo, en las celdas, para seleccionar las celdas,
Puedes seleccionar una celda haciendo clic en ella. Para seleccionar un rango de celdas, haz clic y arrastra el cursor sobre las celdas deseadas. Para editarlas, podemos hacer doble clic en una celda para editar su contenido, o también podemos presionar F2 para entrar en el modo de edición. El formato de celdas puede cambiar como tú quieras. Le puedes colocar el número, texto, fecha, entre otros, haciendo clic derecho sobre la celda y seleccionando el formato de celdas. Cuando hablamos de las columnas y filas, por ejemplo, para insertar y eliminar columnas y filas, hacemos clic derecho en el encabezado de la columna o fila y seleccionas la opción deseada. Para ajustar el tamaño, podemos ajustar el ancho de las columnas y las alturas de las filas. Esto lo hacemos arrastrando los bordes de los encabezados. Y para ocultar y mostrar una columna o una fila, hacemos clic derecho en el encabezado y seleccionamos la opción de ocultar. Para mostrarla nuevamente, seleccionamos las columnas o filas adyacentes y hacemos clic derecho y seleccionamos mostrar. Para el manejo de datos, para ordenar y filtrar, se usan las opciones de ordenar y filtrar, que esas están en las pestañas de datos, para organizar tus datos de manera ascendente, descendente o aplicar filtros específicos. Para utilizar las tablas, debemos crear una tabla. Te puede ayudar a manejar grandes conjuntos de datos. Selecciona tu rango de datos y usa la opción de tabla en la pestaña Insertar. Y las fórmulas y funciones, como le estaba explicando anteriormente, Excel ofrece una amplia variedad de fórmulas y funciones para realizar cálculos automáticos. Y puedes encontrarlas en las pestañas de fórmulas. Bueno, ahora vamos a hablarle un poquito de los filtros. ¿Cómo podemos crear filtros? Bueno, seleccionamos datos, seleccionamos cualquier celda dentro del rango de datos que desea filtrar, aplicamos el filtro, vamos a la pestaña de datos, hacemos clic en filtro y también puedes usar el atajo de teclado de Control Shift más L. Control más Shift más L. Para usar los filtros, aparecerán flechas desplegables en los encabezados de las columnas. Entonces hacemos clic en una flecha para ver las opciones de filtrado. Existen varios tipos de filtrados. Los filtros de texto, donde puede filtrar datos de textos por criterios como contiene, no contiene, empieza con, termina con, etc. También podemos utilizar los filtros de número, que permiten filtrar por valores específicos, rangos de valores, mayores que, menores que, entre otros. Los filtros de flecha, donde podemos filtrar por fechas específicas, rangos de fechas, meses, años. Filtrar por color, si has aplicado colores a las celdas, puedes filtrar por color de celda o color de fuente. Y existen filtros avanzados. Para filtros más complejos, podemos usar la opción de filtro avanzado en la pestaña de datos. Esto te permite copiar los datos filtrados a otro lugar y aplicar criterios más específicos. La opción de filtrar la podemos encontrar en la parte de arriba, que es como tiene forma de conito. Para concluir, podemos decir que Excel es una herramienta muy eficaz para obtener información con significado a partir de grandes cantidades de datos. También funciona muy bien con cálculos sencillos y para realizar el seguimiento de casi cualquier tipo de información. La clave para desbloquear todo este potencial es la cuadrícula de las celdas. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en una próxima oportunidad, no olvides darle like y comentar.